bienvenidos a una edición más de Voz Ciudadana. Los saluda Raquel Salazar. Hace poco se denunciaron presuntos maltratos a niños en un local de Cunamás en Villa María del Triunfo. Hay testimonios, hay videos. Se dice que cuidadoras no solamente lesionaron a una criatura, sino que también hicieron, bueno, esa fue la expresión que utilizaron las madres, comer, tragar el vómito a un bebé. Eso es terrible. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya ha adoptado medidas, ha separado a estas responsables. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos cuál es la garantía, cuáles son los cuidados que reciben estos niños y niñas en estas guarderías. ¿Hay personal calificado? ¿Hay psicólogos? ¿Pasan por los filtros adecuados? Para hablar sobre este tema nos acompaña la exministra de la Mujer, Nidia Vilches Yucra, exministra de la Mujer y también excongresista. También está Cristina Peralta, vocera del Colegio de Psicólogos. Ambas les damos la bienvenida para hablar sobre este tema, porque no es la primera vez. Hay madres que señalan, yo he dejado a mi niño en Cunamás, más tarde cuando lo fui a recoger tenía el pie fracturado y nadie me dijo qué pasó. Nadie supo qué decirme y las investigaciones continúan y no hay responsables. Doctora, primero queríamos saber en qué consiste el Cunamás, qué programa es, cuáles son los objetivos, qué personas trabajan en estos programas. Raquel, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial. Ciertamente el Guaguaguasi antes, hoy Cunamás, tiene ya larga data. Y el objetivo de crear este programa nacional es de permitirle a mujeres, a madres, muchas de ellas madres solas, jefas de hogar, la oportunidad de salir a trabajar mientras sus niños o niñas son pequeños. Cunamás atiende a niños desde 6 meses de edad hasta los 36 meses. Y ello ahora a costo del Estado. Quiere decir, el modelo comunal que se instaló inicialmente y se incrementó más en la zona rural, el modelo es una madre cuidadora, 8 niños, que incluía el bebé de la mamá cuidadora, la misma que recibe mensualmente una propina. Solo una propina. Solo una propina. Y luego es alimentada por una junta comunal de otras madres que a la vez preparan los alimentos. Este niño o niña recibe un refrigerio a las 10 de la mañana, el almuerzo a las 12 del día o a la 1, y luego un refrigerio por la tarde, y ya a las 4 o 5 de la tarde la madre lo recoge. Quiere decir, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, este Cunamás, o antes Guaguaguasi, tenían el cuidado, como tú decías, una suerte de albergue. Pero en el modelo comunal atendía esta junta comunal a varios Cunamás, que el modelo es una mamá cuidadora y 8 niños. ¿Y cómo es la selección del personal? ¿Cómo es la convocatoria? Hay un protocolo que tiene el programa mismo, que a su vez fue premiado en muchas oportunidades porque permitió que estos niños pudieran combatir anemia, desnutrición crónica, porque la alimentación era adecuadamente otorgada a los niños durante su estadía o su permanencia en estos... O sea, sí dieron los resultados esperados. Por supuesto que se sí, cumplían con los objetivos. Que sí. Además, estos locales se ubican en zonas de pobreza y extrema pobreza. Por supuesto, y en la casa de cada una de ellas. Con Foncodes se creó o se construyeron ya locales propios para Cunamás. Lo importante es que podía abastecer a un mayor número de niños y seguramente más madres que se beneficiaban del programa. El objetivo era una ayuda a la madre que no tenía con quién dejar a sus niños y podía ir a trabajar, para que no sucedan estos accidentes que se quemó la casa y se quemó el niño porque estaba encerrado con llave porque no tenían con quién dejarlo. Terrible, sí. Entonces, pero también se incorporaron Cunamás o Guaguaguasis en la zona urbana. Pudimos instalar en mercados, por ejemplo. En los mercados donde las mamás llegan a las 3 de la mañana y no saben dónde dejar a su niño. Jalan al niño y el niño está en una cajita de frutas, está el niño ahí creciendo.
Entonces, claro, no es lo más adecuado. no es lo más adecuado, por tanto que se hizo un convenio con la asociación de esos mercados para instalar ahí un guaguaguasi desde entonces. Y servía para aquellas madres que trabajaban desde madrugada pudiera atenderse a sus niños adecuadamente y con una nutrición también adecuada. Ahora, antes de ir con la doctora, se supone que hay una, le preguntaba, ¿cómo es la selección? ¿Cómo se escoge a las cuidadoras? ¿Hay un monitoreo, hay una supervisión? Por supuesto, tiene un protocolo, en este modelo comunal tiene un protocolo el programa Cuna Más. Sin embargo, me parece que aquí tenemos un relajo de el monitoreo y la evaluación de cada una de estas casas de madres cuidadoras. No tendría que haber sucedido lo que ahora tenemos, una evidencia desgarradora, lo cual significa que no hay esta visita para ver cómo están los niños, están durmiendo, están teniendo sus dietas adecuadas. Eso es el monitoreo del propio programa. Porque aquí hay que señalar que esta denuncia se conoció porque otra colaboradora grabó a esta cuidadora con los maltratos. Raquel. Eso ha sido, seguramente ha sido reiterativo y necesitaba una prueba para poder hacer la denuncia. En el entendido que esta no fue la primera vez y que ya la persona que acompañaba pudo filmar, evidenciar lo que sucedía. A veces las palabras dice, pero ¿dónde están las fotos? Ya, ahí tuvo el video y pudo comprobar lo que seguramente y en este caso sí se pudo grabar, pero en otros no. Pero mira, ¿qué Raquel, cosas sucederán? Y nos podrá entonces absolver nuestra amiga, el niño que no habla, que por lo general recién revienta su boquita como a los 2 años para hablar algunas palabras. Antes de esto, si el niño es golpeado, tiene algún signo de violencia, ¿cómo expresa este niño? Psicológicamente nos podrá absolver, sí. Pero quienes no conocemos de eso, las mamás, mi niño está calladito, ¿por qué si era despierto? Entonces, ¿qué cosas, cómo evidenciamos? Yo creo que es importante que esto vuelva a ser parte de la rutina del monitoreo y evaluación de este programa. Doctora Cristina Peralta, cualquiera no puede encargarse de cuidar niños. Estamos hablando de 6 a 3 años de edad. Además van a estar mucho tiempo en reemplazo de la madre. No se trata, como no ha explicado la doctora Vilches, de 1, sino de 2, 3, 4, 5, 6, 5. Si uno como madre a veces pierde la paciencia cuidando a sus propios hijos, que eso obviamente no es ninguna justificación para la agresión física o verbal, ¿qué serán estas mujeres que tendrán toda la buena voluntad, se les da su propina y si tiene algún tipo de alteración mental, Dios mío, pobres criaturas, doctora? Efectivamente, o sea, el cuidado de un niño implica muchas condiciones, ¿no?, de personalidad. De por sí para una mamá puede resultar complicado y tener cierto grado de estrés el cuidar a un niño pequeño porque no ha adquirido el lenguaje completamente, porque en esta etapa, por ejemplo, alrededor de los 3 años, hay algunas conductas que forman parte de la etapa, ¿no? Por ejemplo, el niño tiende a hacer berrinches, tiende a hacer pataletas, ¿no? Y eso, digamos, es parte de su desarrollo normal, ¿no? A veces no quiere comer. A veces no quiere comer, ¿no? Entrando a los 4 o 5 años ya estos comportamientos, ¿no?, se van un poco atenuando. Pero de por sí implica cierto grado de estrés y eso le sumas las condiciones ambientales, la falta de recursos, la preocupación por trabajar. Hay muchas mamás que solamente, ¿no?, están ellas, ¿no?, afrontando la situación. Entonces, para una persona que es cuidadora, pues imagínate, ¿no?, esta carga de estrés, y no es un niño, son 8 niños, ¿no?, incluyendo el propio. Entonces debe tener ciertas características, ¿no? Una de ellas es básica, es la estabilidad emocional, ¿no? O sea, no es, digamos, que ella esté libre de estrés, sino cómo lo afronta, ¿no? ¿Qué estrategias tiene ella para controlar, ¿no?, sea la ansiedad, la irritabilidad, ¿no?, o la tristeza, y poder adecuar su comportamiento a lo que se espera, ¿no? Yo supongo que un momento en que todas las criaturas pueden estar llorando al mismo tiempo, ¿no? Todas con el berrinche, no quieren comer, algunos se sentirán mal, tendrán gases, los bebés, las criaturas cuando tienen gases lloran. Entonces yo creo que si es una persona preparada, porque a lo mejor son profesoras de educación inicial, a lo mejor son psicólogos, una persona con, como usted dice, con estabilidad emocional, sabe cómo actuar, sabe qué hacer.
no se desespere y los maltrata, doctora? Es que no solamente es importante el conocimiento que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser profesor de educación inicial, ¿no? O tener conocimientos del niño, ¿no? De sus características del desarrollo, ¿no? Al año, a los 2 años, a los 3 años. Si no estamos hablando de características de personalidad, que ellas también tienen que tener estabilidad emocional, tienen que tener manejo del estrés, tienen que tener control de los impulsos, ¿no? ¿Cómo calificaría, si se llega a probar, aunque hay videos, que una mujer le dé de comer a una criatura, no quiere, vomite y lo vuelve a hacer comer lo que ha arrojado? Eso definitivamente esta persona no está bien de la cabeza. Bueno, lo que evidencia no necesariamente tiene un trastorno mental. No. Entendiéndose trastorno mental como que no está consciente de la realidad, no está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Ya. O sea, no tiene responsabilidad de su actuación. Claro, Muchas porque puede veces decir, yo estoy loca y no merezco la cárcel porque estoy loca. No es así. Sabe lo que hace. Claro, ¿no? es que hay tipos de trastorno, ¿no? Trastorno mental propiamente dicho se dice que la persona no está consciente de la realidad. Pero un trastorno de personalidad, por ejemplo, implica un desajuste, que la persona, digamos, no lo ve como una normalidad, pero que es una persona que hace sufrir, ¿no? Y que ella no sufre. No es un trastorno de personalidad y pueden ser variados los tipos, ¿no? O sea, puede ser un trastorno antisocial, puede ser un trastorno narcisista, ¿no? Pero en el caso de, digamos, esta conducta que se evidencia, que maltrata a un niño, lo que sí se puede ver y es claro, es que la persona no está controlando, ¿no? Su agresividad y está, digamos, entrando en una relación de abuso, ¿no? De poder, infligiendo este daño al niño, ¿no? Pero para evitar estos abusos, para evitar que estas personas trabajen en estos lugares, debe haber la adecuada selección, deben pasar por pruebas psicológicas mínimo, ¿no, doctora? Vamos a conversar de eso luego de esta brevísima pausa, donde también va a opinar el público en las calles sobre lo que ocurre en estos programas, en estas guarderías que son del Estado. Ahora, si esto ocurre en guarderías del Estado, ustedes se imaginarán en las guarderías privadas. Hay que tener muchísimo cuidado. Ya regresamos. Eso es algo que no deben de hacer con las criaturas. Son indefensas las criaturas. Y hay que hacer algo, pues, ¿no? Para eso estamos las sociedades. Elegir mejor al personal. Claro, al personal, a todos los que están al frente de la guardería. No deben poner ese tipo de personas, deben analizar, antes de ponerlas a cuidar a unos niños, deben pasar por un examen psicológico, porque realmente muy feo. He visto el video donde le salen golpeando a los niños, incluso se duermen todavía y lo dejan a los niños son traviesos. Se supone que ellas son como un colegio, una guardería es como un segundo hogar también, ¿no? Y si no pueden cuidar, mejor es decir no y ya. Terrible, ¿ha visto lo que Sí, terrible. Claro, cualquier madre, pues, una vez es confiada, deja a sus hijos por miles de cosas, no solamente por trabajo y a lo que ha pasado. Seguimos nosotros en Voz Ciudadana hablando a propósito de las recientes denuncias de maltratos a niños en un local de Cunamás y de otras guarderías. Hablábamos, doctora Cristina Peralta, vocera del Colegio de Psicólogos, y estamos también con la exministra de la Mujer, Nidia Vilches, sobre los filtros que deben haber en estos programas, porque justamente se cuidan niños, niñas, bebés de 6 meses, 7 meses. Obviamente tienen que ser personas con una buena estabilidad emocional. ¿Qué tipo de exámenes o cómo debería ser la elección? Bueno, toda evaluación psicológica integral, ¿no? Implica hacerle la entrevista, la historia personal a la persona que va a ser evaluada, ¿no? O sea, eso implica, por ejemplo, toda su historia familiar, su historia personal, su desarrollo, ¿no? Porque se busca si hay antecedentes de violencia, ¿no? Por ejemplo, que esta persona haya sido maltratada de niña. No es determinante, pero sí se considera que puede ser un factor de riesgo para la violencia, ¿no? Que esta persona puede repetir modelos o puede estar vulnerable, ¿no?
tanto, digamos, para ser víctima como también para ser agresora, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, madres que maltratan, ¿no? Padres que maltratan, que en su historia previa han sido víctimas de maltrato infantil, ¿no? Esto es, por decir un indicador, un ejemplo, ¿no? No significa que todas las personas que han sufrido maltrato de niños van a ser maltratadores, pero en las investigaciones, en los estudios, en los casos se encuentra, ¿no? Que es un factor más. Otros factores, por ejemplo, es, digamos, denuncias previas, ¿no? Hay algunas personas que tienen denuncias previas de maltrato, o por ejemplo, que no están cuidando a todos sus hijos, o sus hijos están, digamos, distribuidos en diferentes grupos familiares, ¿no? Y las razones que dan sobre eso no son consistentes, ¿no? O por ejemplo, todos esos antecedentes se tienen que tomar en cuenta. El criterio que tienen sobre la crianza, por ejemplo, ¿no? Para ellos, cómo debe ser, o cuáles son sus, digamos, sus métodos de disciplina, cómo considera que se debe corregir a un niño de un año, 2 años. A lo mejor ellos de niñas sufrieron estos abusos. Hay muchos casos que sí. Sufrieron, así fueron criados a la mala, a golpes. Entonces para ellos era normal tratar así a los niños, a las niñas. Doctora, ¿cómo? Pero ahí está el filtro que debe hacer, no solamente en la selección de quienes pueden ser madres cuidadoras, sino también en el monitoreo que debe haber de cada una de estas casas de cuidado de los niños. Desde el gobierno de Humala se descendió en el número de niños a cargo del programa Cuna Más, y se dio paso a la continuidad del programa, pero ya de visita en cada uno de los hogares. Quiere decir que sí había mamá o había alguien en la casa que cuidaba a los niños menores de 3 años. Pero esto no ha dado resultado. Miramos acá en los indicadores de anemia ha aumentado, no solo en la zona rural, en la zona urbana es donde tenemos estos indicadores de mayor, indicador de avance de la anemia. Por tanto, un programa social como Cuna Más, que tuvo su reconocimiento en su momento de logros de combate a la desnutrición crónica, de combate a la anemia, hoy el relajo de este programa lo que está teniendo no solamente es aumento de la anemia, sino también violencia. Violencia. Ahora, ¿se supone que estas cuidadoras pasan por pruebas, por exámenes psicológicos? Debe ser, en el protocolo debe ser, pero no olvidemos que es una madre que tiene su niño y que a su vez le encaran otros 7 niños más. Por tanto, sí debe tener una capacitación. Monitoreo, supervisión. Sí, pero una persona que también es pagada por el Estado debe monitorear a cada una de estas casas de cuidado de niños. A lo mejor no hay personal suficiente para hacer ese monitoreo. El presupuesto está dado, el modelo es así, el modelo tiene que tener una persona que monitoree cada uno de estas casas de cuidado. Además porque son criaturas, hasta 3 años, o sea que ni siquiera pueden denunciar, pueden acusar a su cuidadora. Y no saben ellos si es violencia o es cariño o qué tipo de cuidado le están dando. Esos niños no diferencian. No, y sobre todo lo difícil es manifestarlo, ¿no? Ahora, doctora, el daño que genera esto, porque seguramente no es la primera vez que hay denuncias de este tipo. ¿Cómo quedan esos niños, esas niñas maltratadas? Bueno, depende, por ejemplo, si el maltrato ha sido sistemático, ¿no? Si ha sido repetido. O sea, el grado de daño psicológico sobre un menor depende de la frecuencia del maltrato, la intensidad del maltrato, ¿no? Y el vínculo que tenga con quien lo ha maltratado, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras más cercana es la persona para el niño, más daño. Mientras más veces haya sido maltratado, más daño. Si el maltrato, bueno, no ha sido muchas veces, pero ha sido intenso, muy violento, grave, ¿no? También deja secuelas, ¿no? Ahora, la madre confía, tiene que trabajar, como usted dijo, Nidia, se trata muchas veces de madres solteras, tienen que trabajar y dejan a sus criaturas. Claro. ¿Cómo yo me doy cuenta si algo anda mal o si están maltratando a mi niño o a mi niña? Un niño comprendido en esta etapa, ¿no? Tiene unos indicadores, ¿no? Cuando una situación de maltrato está, digamos, siendo víctima, el niño, por ejemplo, pequeño, lo que hace a veces muestra un retroceso en su desarrollo. O sea, digamos, logros que había alcanzado, ¿no? Como empezar a caminar o a mencionar sus palabras, ¿no? Sus primeras palabras, o tener cierta autonomía en lo que está haciendo, ¿no? Como comer solo, de pronto no lo hace. Orinarse en la cama. Claro. También, ¿no? La enuresis, por ejemplo, ¿no? El de pronto, y todo es, digamos, de manera abrupta, ¿no? Se empieza, puede orinar en la cama, puede despertar en medio de la noche, o sea, ya no duerme bien, ¿no? O llorar constantemente. Llanto a veces sin motivo, ¿no? O está muy irritable, ¿no? Exacto, o está muy se puede poner de mal humor.
Claro. ¿no? Bota O- las cosas, uno Exacto. ahí se da cuenta, oye, ¿qué pasa aquí? Puede tirar Conmigo las antes cosas. no ha hecho eso, algo debe estar pasando en el mostrarse otro lugar. ansioso, o por ejemplo en su relación con otros niños también mostrarse inquieto, ¿no? O agresivo también, ¿no? Entonces, o por ejemplo un niño que era un temperamento tranquilo, ¿no? De pronto se vuelve muy inquieto, ¿no? O sea, todo cambio, ¿no? Toda, digamos, alteración en el comportamiento habitual del niño nos debe dar, digamos, una alerta, ¿no? Una señal de que algo puede estar pasando, ¿no? ¿Qué debe tomar en cuenta la madre o padre que decide acudir, ¿no? a este tipo de programas, ya sea Cuna Más o sean privados, guarderías privadas? Bueno, yo creo que el monitoreo es importante porque, digamos, una persona por una motivación que sea por ganar una propina, ¿no? Puede, digamos, aparentar un ajuste de personalidad, un ajuste psicológico adecuado, puede tratar en las pruebas, digamos, de manipular y decir, ¿no? Que es estable, que es madura, que es afectuosa, que es controlada, que tiene mucha paciencia, mucha tolerancia, ¿no? Pero lo importante es ver la interacción en sí. Porque, por ejemplo, una persona puede pasar muchos filtros, pero lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es observar cómo maneja, ¿no? Ya en la práctica. Cómo maneja, cómo se comunica, si tiene empatía con el niño, por ejemplo, ¿no? Si es capaz de entender lo que el niño puede estar sintiendo o pensando, ¿no? Y no, digamos, tratarlo como si fuera un niño grande, un adolescente o un adulto, ¿no? Un indicador que lleva, por ejemplo, a maltratar es considerar que el niño tiene que comportarse como un adulto y solo esperas conductas de un adulto, ¿no? Y cuando no se comporta como tú quieres, pues empieza ahí la irritabilidad, ¿no? Y el enojo que va en aumento y luego la violencia en escalada, ¿no? Y además habrá ahí violencia verbal que no se graba. Dios mío, todo lo que le dirá. Yo he conocido señoras que me decían, yo he trabajado en este tipo como guaguaguasi y veía madres que les daba flojera cambiarle el pañal y tenían a la criatura varias horas con el mismo pañal. Se escaldan. Se escaldan. Y no es la primera. Y yo le decía, ¿pero qué te respondía? Me da flojera, ni con los míos hago lo mismo. O sea, más que están ahí por una necesidad, por una propina, no porque realmente son personas responsables y estables, doctora. Lo que nosotros necesitamos es que el Estado nos garantice que estos Cuna Más son de garantía para que yo deje a mi bebé. Porque no tengo con quién dejar, yo tengo que ir a trabajar. Si no, no comemos ni mi hijo ni yo. Entonces tengo que ir a trabajar, pero también tengo que confiar en el Estado. Por tanto, no es, en este caso, retirar a quienes estuvieron inmersos en este programa, sino revisar a nivel nacional, hacer una evaluación psicológica, hacer un monitoreo en cada uno y que en estos reportes que puedan presentar, no sé pues si semanal o quincenalmente, podamos verificar que realmente esos niños tienen el cuidado adecuado, la alimentación adecuada. Y de esta forma es una herramienta, un apoyo para las madres que trabajan. Eso es lo que tenemos que garantizar. Para eso está el presupuesto asignado a estos programas sociales. ¿Estos programas han aumentado? En el caso de Cuna Más bien ha disminuido en los niños beneficiarios. El nuevo modelo que está trabajando el MIDIS, la visita a los hogares, creo que tiene un objetivo común también, el de garantizar de que pueda bajar la anemia, pero esto... La anemia, la desnutrición crónica es un trabajo multisectorial. Es un programa y una política pública transversal. No es solo un programa social, está el Ministerio de Salud, está Educación, están varios sectores, agricultura, de tal manera que garanticen que esta política pública pueda funcionar. Lo que vemos es que los programas sociales son una isla. Trabaja por su lado Guaguaguasi, trabaja por su lado el tema de violencia, por otro lado trabaja Caliwarma. Todos son una isla. ¿Y quién monitorea? El año 2010, y sí, apostamos, desde el año 2009, apostamos para entregar a todos los niños que se benefician con un programa social su DNI, para que con el número de DNI podamos monitorear si ese niño recibe vaso de leche, el CIS, Caliwarma, Cuna Más, qué programas sociales, cuánto invierte el Estado para saber qué efecto tenemos. Y cuando, porque no es la primera vez, cuando reciben alguna queja, una denuncia de una madre de familia, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es el protocolo? Rápidamente, el responsable de este grupo de madres cuidadoras y niños inmediatamente interviene.
debe hacer caso inmediatamente. No se pueden hacer los de la vista gorda, que es una calumnia. De ninguna manera. Los niños, a pesar de que no hablan, tienen la prioridad en estos programas. Y si nosotros estamos mirando, perdona Raquel, que estamos mirando que los programas sociales, este niño a la vez tiene un seguro integral de salud. Entonces, ahí también monitorean la salud de este niño. En este programa social, Cuna Más tendrá el otro programa social, si es que ya entra al jardín, entrará entonces Caliwarma. Pero una vez que son denunciadas, bueno, en este caso se las ha separado, ¿no? Pero obviamente que no es suficiente. Aquí las madres tienen todo el derecho de denunciarlas penalmente, ¿no? A la cárcel por haber maltratado a mi criatura, porque hasta secuelas puede haber, ¿no, doctora? Totalmente. Sí, o sea, el concepto jurídico es contravención, ¿no? Al niño adolescente, entonces la madre pues está en su derecho, ¿no? Pero más allá de eso es ver también la parte psicológica, porque a veces uno se puede involucrar, ¿no?, en un proceso judicial y deja de lado la parte de la recuperación psicológica, ¿no?, que es importante, porque por ejemplo a esta edad, incluso algunos niños a esta edad a veces no manifiestan, pero luego llegando a la etapa de adolescencia comienzan digamos a aparecer recién los indicadores, ¿no?, las secuelas del maltrato, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que sería importante abordar de primera mano una primera intervención psicológica, ¿no?, de llevar al niño a terapia, ¿no? Y no con cualquier especialista, ¿no?, sino con, por ejemplo, un terapeuta que maneje juego, ¿no?, que sea el tipo de intervención con el niño a través de la terapia lúdica, ¿no? Para que el niño, digamos, amortiguar o prevenir que otras situaciones se vayan dando, bien, ¿no? Bien. Bueno, es un tema bastante complejo, muy interesante. Sabemos entonces que hay un protocolo, sabemos que hay una supervisión, solamente que a lo mejor no está funcionando adecuadamente, y a raíz de esto, ojalá que el ministerio, en este caso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los tome en cuenta, haya mejoras. Y los padres de familia, las madres, tenemos muchísimo cuidado a la hora de llevar a nuestras criaturas a un albergue. Y lamentablemente esto genera desconfianza, y muchas madres dicen, bueno, pues como en estas guarderías les pueden hacer cualquier cosa, las prefiero dejar encerrados en mi casa. Luego los incendios y mueren todos calcinados, una desgracia. Para finalizar, ¿algo que añadir, doctora? Los programas sociales no pueden ser una isla, tienen que ser un objetivo país. Si necesitamos trabajar contra la anemia, contra la desnutrición crónica, debe haber una relación. Lo ha denunciado el Banco Mundial, lo ha denunciado la Mesa de Trabajo de Inversión por la Infancia. Necesitamos que este gobierno tome en claro ello. Y permíteme, por favor, saludar al Partido Aprista por sus 94 años. Hoy, 7 de mayo, se fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México por unos estudiantes universitarios. 94 años. Felicidades, entonces, al Partido Aprista. Muchísimas gracias. Era la exministra de la Mujer y excongresista Nidia Vilches, y también agradecemos a la doctora Cristina Peralta, vocera del Colegio de Psicólogos. Conmigo será hasta la próxima.